Bueno, muy bienvenido a este nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. Como te comentaba, estamos con harta gente porque es el mes de nuestros pasantes. Muy bienvenido, Emilio, a la Fundación Jaime Guzmán. Te queremos escuchar sobre esto que se ha llamado la crisis de la salud privada. Así hemos titulado nuestro taller y la invitación la hemos enviado así, que es un lío grande, ¿no? Entre ley, entre amajes políticos y técnicos. Queremos escuchar tu opinión al respecto para aclararnos y hacer un... Muchas Bueno, gracias. Muy bienvenido. muchas gracias. Gracias por la invitación y me alegro que aquí existan pasantes porque creo que tenemos una responsabilidad de poder contribuir al desarrollo de nuestro pensamiento a través de usted y poder transmitir la experiencia que nosotros hemos desarrollado. Así que siéntanse libre, preguntarme lo que quiera, interrumpirme. Yo no sabía si íbamos a conversar, pero traje una presentación, la voy a usar en orden, que más me interesa que conversemos. Y eh, yo me cuelgo del tema de coyuntura, ¿no es cierto?, que es lo que ocurre con la salud privada, pero quisiera un poco partir antes, fundamentando y tratando de descifrar dónde está la discusión más trascendente o más estratégica sobre la cual se están definiendo las posiciones. Porque lo que nunca debe pasar, y sobre todo para los que están empezando, que siempre se crean que los argumentos explícitos que le están dando en primera pasada, digamos, vayan a ser los que están justificando lo que las personas están haciendo. Siempre pregúntense qué es lo que hay detrás de esto, digamos. ¿Ah? Y ese mismo ejercicio quise hacer para compartir con ustedes. Bueno, lo primero es que voy a presentarle una pequeña introducción, financiamiento, y después entrar en el tema de la ley de ISAPRE. Lo primero que es entender, esto es, yo trabajo en el Instituto del Futuro, que depende de la Fundación Copenhague, que es una fundación que está desarrollada desde Dinamarca, ¿no es cierto? Y aquí se están viendo las megatendencias en el mundo, en los distintos ámbitos. Y marco ahí en rojo, con rojo algunas que tienen que ver y que están incidiendo en salud. Obviamente el desarrollo de las tecnologías, la sociedad del conocimiento, la individualización, el enfoque a la salud, que es un enfoque más personalizado, predictivo, prospectivo, participativo, y eso también lleva a entender la salud y su democratización. ¿Y por qué es importante? Porque el gran problema que tenemos de salud en el mundo tiene que ver con el acceso. Y esto está asociado a su vez, el gran desafío de la atención se genera porque lo que se llama el efecto Moll, que los países, la generación de incremento del producto se va progresivamente alejando del gasto, y el gasto se incrementa mucho más que el producto, entonces hay una tensión, y eso dificulta el acceso. Entonces el gran desafío es cómo disminuimos esa brecha y a su vez generamos más, es casi contradictorio, pero ahí está el mandato de cómo lo hacemos más asequible el sistema. Y después, y todo esto con la presión del desarrollo demográfico y el cambio epidemiológico. O sea, hay algo que tenemos claro en Chile es que la expectativa de vida ya está en los 82 años y el problema que tenemos en Chile es una buena noticia, pero la mala noticia que tenemos es que las personas, y es el diagnóstico desde la Organización Mundial de la Salud y de la OPS particularmente, que en Chile aumentamos a 82 años, pero la vida entre los 70 y 80 es de muy mala calidad. Y eso tiene que ver con las determinantes sociales y también con los costos de las enfermedades crónicas. Entonces, por eso traigo esto para poner todo en un entorno de los desafíos que tenemos como sociedad, particularmente el sistema. Y lo segundo que quise introducir es esto que a mí me produce un poquito de nostalgia, porque en el Foro Económico Mundial, uno de los mensajes que generaron en 2016 es cómo los países en vía de desarrollo, en el umbral del desarrollo, como en el caso de Chile, podía salirse de la curva natural de crecimiento y desarrollo de los países desarrollados. ¿En qué sentido? De aprender de las experiencias de los 30 años anteriores y de los errores para darse el salto y llegar en manera acelerada a una salud más eficiente y más asequible también. Entonces, para eso tendríamos que instalar la discusión en esos temas, cómo incorporamos la tecnología, cómo manejamos mejor la participación ciudadana para efecto que tomen conciencia de su enfermedad. Y todo eso, desgraciadamente, todavía no está ocurriendo, porque si ustedes miran la agenda, estamos discutiendo con temas que yo diría que son un poco pasados, mediados del siglo pasado, digamos.
y nos estamos perdiendo la oportunidad de poner sobre la mesa los temas que nos debieran acelerar. Y otro elemento que traigo a colación y lo ilustro con este trabajo, que lo hicieron unos amigos míos de Harvard y de la Católica, que es la forma de tangibilizar qué nos ocurre en el mundo, y Chile no es la excepción, con la pandemia. La pandemia puso a los sistemas de salud en un test ácido, un estrés, y mostró cuáles eran los sistemas que eran más o menos resilientes en términos de sistema de atención como también de financiamiento. Diríamos que Chile salió bien parado y aprendimos lecciones como la colaboración público-privada. Los que todavía no partían en el debate público, ustedes deben conocer que a nosotros nos tocó hace 10 años tener discusiones muy ácidas porque la colaboración pública-privada era un pecado capital en salud, digamos. Y todavía para algunos sigue siendo, y hay un camino de desconfianza en ello, pero la pandemia tangibilizó que gracias a una de las medidas que fue esa colaboración absoluta, que en Chile no tuvimos el síndrome de la última cama. Y este trabajo lo que analiza es que a pesar de todo ello, nosotros además vamos a tener una rémora, y en este caso en extramortalidad por el cáncer, porque hubo 2 años y un poco más de sabio 3 años en donde los pacientes que estaban con diagnóstico o en tratamiento se detuvieron o se atrasó completar su estudio. Y eso pasa a la cuenta y podemos tener mayor mortalidad. Entonces, en síntesis, y ahí viene la primera consideración, la pandemia desnudó los problemas estructurales. A nosotros no nos golpeó tanto como señalaba, en lo inmediato se incrementaron las listas de espera y vamos a tener estas consecuencias sanitarias. Yo diría que las listas de espera se incrementaron, se entiende que haya ocurrido, pero hoy día ya no se justifica que sigan aumentándose. Y eso también no hay que confundirse y no seguir echando todo la culpa al virus. Y obviamente lo que sí aparece es que debemos hacer correcciones en el financiamiento y la provisión de los servicios, porque tenemos que construir un sistema más resiliente. O sea, no porque no nos haya ido tan mal relativo a los otros países, podemos descansar que nuestro sistema es robusto. Entonces, ahí tendríamos una primera aclaración. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa post pandemia? Bueno, aquí algunas cifras nomás para poder entender cuáles son los diagnósticos que tenemos que hacer de nuestro sistema. Uno de ellos es que, y aquí se lo ilustro en esta cifra, que el gasto nosotros que tenemos en salud per cápita es de $2.600 pp, países de la OECD son 4.900, o sea, nosotros tenemos que aumentar nuestro gasto en salud. Hoy día, entre público y privado, Chile gasta el 9%, es ligeramente más bajo que el 9,2% de la OECD, pero más o menos la mitad es público y la mitad es privado. Y en privado nosotros tenemos que aumentar, como ya le voy a mostrar en otras láminas. Y aquí en el último reporte del 2022 viene interesante porque se incorporaron nuevas métricas y hacen ajustes por edad. Y nosotros tenemos 30% menos por edad ajustado de gasto en salud que la media de la OECD. Y cuando miramos ese gasto, nosotros vemos que la mayor parte de ello se debe, no está en estas láminas, se debe a gasto bolsillo. En Chile nosotros tenemos un gasto bolsillo del 30%, eso es inadmisible. O sea, lo que se recomienda a nivel mundial es que este no sea más allá del 20%. Y otro elemento que hay que considerar es el tema de la eficiencia del gasto. Si nosotros miramos, nosotros hemos ido aumentando sobre 7 y 8 puntos porcentuales por año en la última década y la productividad por lejos se ha mantenido. O sea, nuestra productividad de salud ha disminuido y hay un estudio que hace la Comisión Nacional de Productividad que se hizo hace 2 años, que lo hizo en 2 dimensiones. Primero hizo un estudio sobre los pabellones, que es una usina de producción dentro del sistema de salud, porque es muy intensiva en recursos, y muestra claramente que cuando nosotros hacemos benchmark, por ejemplo, con el Reino Unido, nosotros hacemos 3 pabellones al día, ellos hacen 5,5. El personal tiene licencias por 30 días, más allá de sus vacaciones. Entonces, claramente hay una serie de indicadores duros que nos muestran que la productividad... Yo también hice un estudio econométrico y cuando vi con modelo envolvente de datos, que nosotros podíamos generar más 30% más de egresos hospitalarios con los mismos recursos disponibles. Y aquí
aparece otro elemento importante, más allá de lo que les señalaba del gasto bolsillo. Hay dos grandes indicadores, y esto es el análisis que se está haciendo para Latinoamérica, la OPS. Lo que se trata de mostrar acá es los dos umbrales a los cuales deberíamos llegar. Uno es a un 6% del PIB en gasto público, y dos, el gasto bolsillo menor al 20%, y nosotros estamos mucho más abajo en ambas variables. Entonces, claramente, la flechita no se ve allá, pero ahí se ve Chile claramente más abajo. En la OCDE está 6,7 de gasto público. Por lo tanto, aquí uno puede entender dónde está alguna de las problemáticas estructurales, si le podemos llamar, de nuestro sistema, y tiene que ver con cómo se estructura el gasto y la magnitud del gasto que nosotros tenemos en salud. Y otro de los elementos importantes, cuando uno habla de que tenemos que avanzar en una cobertura universal, que ustedes deben haber escuchado, que es otra dimensión que hoy día la Organización Mundial de la Salud define que los países tienen que avanzar, y Chile lo suscribe, en cobertura universal. Cuando hablamos de cobertura universal, nosotros estamos hablando de tres dimensiones. Uno, ¿cuántas personas se cubren? Piénselo en un cubo. ¿Cuántas personas se cubren? Dos, ¿cuál es la cartera de servicios que en el menú de prestaciones que se vaya a cubrir? Más o menos enfermedades. Y tercero, dentro de cada enfermedad, ¿cuál es el porcentaje de copago? Entonces, tiene esas tres dimensiones. El mundo ideal sería que todas fueran al 100. Si lo imaginan en un cubo, este cubo está llenito. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Nosotros podemos decir que en Chile damos cobertura a toda la población. De hecho, cuando llega un inmigrante, incluso irregular, por ley, nosotros lo tenemos que recibir y atender. Pero obviamente en cobertura de cartera de enfermedades no las tenemos todas, y hay algunas que no las tenemos porque son enfermedades, por ejemplo, poco frecuentes, que son de altísimo costo y también es un problema de todo el mundo. Y donde tenemos el mayor desafío, como decía, en el acceso y en el porcentaje de copago que tengan que hacer las personas. Pero Chile anhela avanzar en cobertura universal. El problema de la cobertura universal, como aquí se muestra, tiene que ver con cómo está granulado los fondos. Los fondos, una parte de gasto bolsillo, gasto por seguro privado, cuáles son los fondos de la seguridad social. Chile tiene un sistema mixto. En Chile, nosotros ponemos los trabajadores el 7%, ponemos gasto bolsillo, y en el sistema público, los que tienen el seguro FONASA ponen también el 7%, pero finalmente hay un porcentaje de población que o son indigentes y no tienen ese 7%, o su 7% no alcanza para la magnitud de los servicios que reciben. Entonces ahí concurre el Estado con impuestos generales. Entonces tenemos recursos mixtos. Entonces, en síntesis, sobre este tema, pincelada de financiamiento, se promueve el avance de la cobertura universal, y Chile lo suscribe. Obviamente también lo dice la Organización Mundial de Salud, y esta segunda frase es súper importante, porque en los discursos demagógicos ustedes van a escuchar, pero si tenemos que nosotros tener la cobertura universal, pero la letra que sigue dice, bueno, todos los países lo tienen que hacer en función de sus capacidades también de recursos, porque la cobertura universal probablemente en Haití no se va a poder acceder igual a la que se puede acceder en París, en Francia. Entonces, eso también hay que decirlo, y la organización así lo señala. Los países en vía de desarrollo debemos aumentar el gasto público y deberíamos llegar al 6, y eso debe ser un desafío que Chile no puede renunciar. Y tampoco hay que distraerse en otra discusión, que muchas veces hay gente que dice, no, pero aquí lo que falta es eficiencia. Yo creo que es una discusión suma cero. O sea, nosotros tenemos que aumentar el gasto sí o sí público, pero además exigir eficiencia, y ahí ser muy claro y generar instrumentos que permitan tangibilizar que esto lo hacen bien y esto lo hacen mal. Y también generar los incentivos para que ello ocurra. Ahí tenemos un problema, porque esos incentivos no están debidamente instalados. Y el gasto de bolsillo, nosotros diríamos bajar a un 20%. Y ahí nosotros tenemos una clave, y lamentablemente en esto, cuando a mí me tocó presidir el ministerio, no lo pudimos instalar, había otras prioridades, porque si nosotros avanzamos en un aseguramiento de los fármacos, que son la mayor componente de este 30%, podríamos dar un golpe muy
importante y muy eficiente, porque el seguro fármaco, lo calculamos, es de muy bajo costo fiscal, dado que gran parte, o sea, un número importante de fármaco, digo mejor, ya está financiado. Pero esto golpea mucho y es bastante recesivo, o sea, el gasto bolsillo llega a ser el 30% en fármaco, pero en el caso de las personas más vulnerables es el 50%. Entonces, las personas de menores recursos, por ese lado, pueden tener un buen diagnóstico, pero no acceden al tratamiento finalmente. Entonces ahí yo creo que hay una llave que, desde el punto de vista político, no han visto la fuerza y el impacto que podría tener. Ahora, lo dramático, y ya lo vamos a conversar, es que este gasto bolsillo, si nos trasladamos a un modelo y se destruye el sistema de aseguramiento privado, se va a disparar. Acabamos de sacar un estudio, a ver, digo mal, conocer un estudio que hizo Vitran, en donde muestra el impacto que tiene los seguros, la destrucción del sistema de seguros privados sobre el espacio fiscal y sobre el gasto bolsillo, y el gasto bolsillo se duplica. ¿Ya? Bueno, tenemos que aumentar el espacio fiscal y el otro punto importante, y aquí la interrogante política, de qué manera conciliamos una agenda que avance en mancomunión de los recursos para establecer el aseguramiento bajo una lógica de seguridad social. Pero aquí también hay que, a partir de un aseguramiento mixto, y aquí yo diría que está el nudo sobre el cual se subyace la discusión que hoy día tenemos en relación a la ISAPRE. Quiero ver mi tiempo para no pasarme. No, estamos súper bien. Tú me avisas, por favor, Sí, para cortarlo, porque si no yo me estamos corto. Entonces, yo creo que este es el punto en donde, cuando decía en la introducción, lo que está de fondo, y aquí está la discusión. ¿Y por qué planteo esto? Porque la encrucijada chilena, y mi hipótesis es que aquí estamos en un mal diagnóstico, porque la encrucijada chilena es modelo Bismarck o modelo Beveridge. ¿Qué significa modelo Bismarck o modelo Beveridge? Modelo Bismarck, modelo más alemán, que es bajo un modelo de aseguramiento, poblaciones con compensación de riesgo. Modelo Beveridge, fondo único, Inglaterra. ¿Ya? Por alguna razón, y aquí tenemos la propuesta del gobierno del presidente Boris, ¿no es cierto? ¿Cómo cambiamos del modelo Bismarck a modelo Beveridge? FONASA deja de ser el asegurador que vela por los derechos de las personas, se crea un fondo único estatal, desaparece la ISAPRE y aparecen los seguros complementarios en el programa de gobierno. Un sistema universal en donde tenemos prestadores, pero tenemos un solo fondo, o sea, cambiamos en 180 grados. Entendiendo que en Chile tenemos un modelo Bismarck, pues tenemos aseguradora, tenemos un seguro público y tenemos aseguradores privados, ¿de acuerdo? Y esta es la propuesta entonces, y esto lleva entonces a que en esta reforma planteada en el programa de gobierno, y esto lo saco en las láminas donde ellos presentaban el programa, esa es la fuente, ellos capturamos todo el 7% de los que están en el sistema público y privado a este fondo único, para este FONASA único. Esa es la propuesta. Ese es el trasfondo que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bajo este fundamento, la discusión es, bueno, y voy a hacer un ejercicio, quizás aquí está la fuente de los problemas que señalamos: lista de espera, falta de acceso, inequidades. Quizás hagamos esa hipótesis, entonces, y eso se lo atribuimos a que tenemos un modelo Bismarck, pero la verdad es que cuando uno revisa la literatura, y hay pocos trabajos, pero este es uno muy antiguo, ¿no es cierto? Cuando dice, bueno, hagamos el test entre ambos sistemas. La verdad es que se identifican algunas diferencias en cuanto al impacto si el sistema es uno u otro, pero no son significativas como para hacer una apuesta, como se quiere hacer en Chile, de dar una vuelta en 180 grados. Porque claro, uno diría, bueno, cambiemos el modelo porque efectivamente, si, dado que tenemos este modelo, son los problemas que tenemos. No es así. Y si uno mira, Inglaterra, que tiene un modelo Beveridge, la crisis está ahí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Inglaterra? Que los seguros privados complementarios
de alto costo están aumentando y están llegando sobre el 20%. Y la lista de espera es de 7 millones de personas hoy día. Entonces, la pregunta que uno se hace de manera escéptica nomás, o sea, es decir, bueno, ¿qué nos debe llevar a que nosotros estresemos el sistema y hagamos una apuesta de transformarlo en términos de financiamiento que sea justificado, dado que tenemos evidencia para que ello ocurra, digamos? No hay nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante entender esta disyuntiva? Porque lo que está ocurriendo finalmente, y aquí voy bajando a la contingencia, lo que está ocurriendo en la discusión de la ISAPRE es que, dado que tenemos un problema, y ya lo vamos a revisar con las ISAPRE, muy potente, muy profundo, muy fundamentado, en donde se introduce una cuña a partir de del fallo de la Sala 3 de la Corte Suprema, se pone, por así decirlo, en bandeja, o se deja la pelota frente al arco sin arquero para poder introducir este cambio desde la vía jurídica.